Muy buenas tardes a todos los oyentes. Estamos otra vez acá en el Nuevo Liderazgo, el programa donde invitamos interesantes invitados y que nos permiten aprender, crecer y conocer la realidad de nuestro país. Hoy antes de contarles de qué vamos a hablar, les cuento que vamos a hacer, como siempre, el sorteo del voucher de Sushi Club. Para eso tienen que mandar un mensaje al 11 33 50 02 97, 11 33 50 02 97. Tienen que mandar la pregunta más desafiante para nuestros invitados. Aquella pregunta más desafiante va a llevarse el voucher de Sushi Club. Así que los esperamos. Y como siempre les recordamos que los sábados estamos repitiendo el programa en NM Miami, la radio de negocios de la Florida. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, se me ocurrió este tema, porque siempre escucho en los empresarios, en la gente de recursos humanos, la gente de empresas, no sé qué hacer con la gente, ¿no? Esta pregunta donde se refieren a muchas cosas, pero a veces surge el tema de qué pasa cuando la gente me falta, cuando no me cumple, cuando me pone excusas, cuando se vive enfermando, cuando esto me genera ruido interno en el equipo, en los otros empleados, ¿no? Que ven que hay uno que falta, que no viene y que el otro se tiene que cargar con todas esas, con todo ese trabajo. Y siempre es un problema para los empresarios. Y también se encuentran como atrapados en las leyes laborales argentinas, que hay como una situación de indefinición para el empresariado, ¿no? Ante estas situaciones y estas trampitas de los empleados. Pero esto para que vean que no es un tema solamente de Argentina, la consultora CETI, que es una plataforma de consultoría del mundo del trabajo española, hizo un análisis de las mentiras más habituales para no presentarse a la jornada laboral. O sea que este no es un tema argentino, aunque nosotros debemos ser especialistas en esto. Y las principales excusas son problemas personales, emergencia familiar, un conocido ha fallecido, hemos matado a tantos familiares, tengo que recoger a mis hijos están enfermos, mi mascota está enferma, esto me está pasando, mi mascota está enferma sin tener mascota. Además, bueno, mi coche se averió, estoy muy enfermo, bueno, hay como 27 de estas excusas. Por supuesto, la gente se enferma, la gente tiene problemas, pero sabemos que muchas veces esto es recurrente, que tiene que ver con una falta de compromiso y de interés de los empleados. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Para eso estoy, y me conectás con Juan José Colaluce, que es el gerente de recursos humanos en Cooperación Seguros. ¿Está por ahí? Sí, señor, buen día. ¿Cómo está, señor? Muy bien. Encantado. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno. Gracias por la invitación. No, por favor. Contanos un poquito cómo viven esto en la empresa. Contanos primero de la empresa, porque digamos, acá los porteños tal vez no tenemos tanto conocimiento de la empresa, pero es una empresa que en el interior es muy fuerte. Sí, Cooperación Seguro tiene su casa matriz en la localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Es una empresa muy sólida de 95 años de trayectoria. Estamos en un rubro que para la problemática que vos traes a la mesa no es tan habitual, porque digamos las condiciones laborales en el rubro de servicios es mucho más benévolo, si se quiere, a la hora de compararlo con una actividad un poquito más agresiva con las condiciones de trabajo. Yo he trabajado en Techín, digamos, en industrias metalúrgicas, de petróleo, de luz y fuerza. El día a día, desde lo físico, es un poquito más agresivo que lo que es la actividad del seguro, digamos, que es tareas normalmente en la mayoría de las funciones más administrativas. No quiere decir que todo el mundo la pase bien, digamos, estoy comparando una función, digamos, el puesto físico de una actividad y de otra, ¿no? Desde ese punto de vista.
Igual podemos hablar en general, ¿no? A lo largo de toda tu trayectoria, no necesariamente de la empresa actual. Pero supuesto, contanos qué hicieron con la gente ante estas situaciones, ¿no? Te cuento un poquito en función a mi experiencia. Como te decía, tengo dentro de mi trayectoria 20 años en Techin, en el grupo Techin, en distintas unidades de negocio, donde lo que decís vos es cierto, digamos, las mil y una excusas para aquellas personas donde quizás algún convenio colectivo, sí, por decir que hay variedad de conceptos que pueden estar un poquito más, o pueden ser más abarcativos en cuestiones de dolencias físicas, como decimos a veces en la jerga de recursos humanos, me duele la pestaña, me cubre el convenio y no voy, que es lo que pasaba normalmente, porque ya cualquier excusa servía. Mira, la receta que a mí me dio resultado a lo largo de todos estos años, y creo que acá no hay una verdad absoluta única, ni soy el dueño de la verdad, ¿cierto? Pero normalmente uno tiende desde recursos humanos a hablar con una persona. Dentro o detrás de cada persona normalmente hay una historia, hay un problema que puede ser familiar, personal, un mal momento que puede ser hasta ocasional. Pero bueno, ahí está el Departamento de Recursos Humanos, que tiene que destinar parte de su energía, parte del equipo, a escuchar, a sentarse a hablar, a mostrar indicadores, llevando y manteniendo credibilidad tanto para el lado empresarial, que es el que pone el capital, es el que invierte, el que tiene que llevar el negocio adelante, sobre todo en este contexto argentino que es tan cambiante todo el tiempo, empatizando con el empleado y mostrándoles cuál es el camino a seguir, digamos, por qué se llega a esa instancia a tener que mentir, ¿no? Sabiendo que normalmente aquellos empleados que tienen muy buen desempeño se los puede totalmente entender y hasta buscar una salida en conjunto. Y, a ver, esto que vos decís, pero también a veces no es fácil, porque te dice, bueno, se me enfermó mi tía, me pasó, se me pinchó un caño en la casa, o sea, a veces uno supone que hay una mentira. Perdón la interrupción, Dani, pero lo que pasa es que ahí tenés que ver, trabajamos siempre sobre el desvío. Si la persona que te trae este problema es ocasional por única vez, bueno, vos decís, estamos de acuerdo, gasto energía. Sí, ahora, obvio. si es recurrente, a eso me refiero. Ahí nos sentamos a charlar, se convoca el sindicato, decís, che, mira, acá tengo un problema. Esta persona recurrentemente viene inventando excusas o está trayendo, y hasta me siento a hablar con la persona con indicadores. Actualmente me ha tocado tener que llamar a una colaboradora y decirle, mirá, fulanita, de los últimos 9 años faltaste 3 años de licencia. No. Por X motivos, ausencias justificadas, porque todos estaban con certificados médicos, etcétera, etcétera. Pero entonces yo le simulé, le armé una analogía y le digo, vamos a suponer que nosotros dos tenemos una panadería y que somos socios, y que juntos tenemos 4 empleados, de los cuales uno de los últimos 5 años faltó 2. ¿Qué hacemos? ¿Te sirve o no te sirve? Hoy la carga fiscal es tremenda, los costos de mantener un empleado en blanco son altísimos. Le digo, la panadería no puede vender más porque esta persona normalmente no está, o cuando lo necesita no está. El resto del equipo se resiente porque tengo que sobreexigirlo. Es un problema para todos. Entonces la persona, cuando vos le llevas un ejemplo concreto, una vuelta haciendo coaching, estudiamos la metodología STAR, donde vos buscás evidencia empírica y le pones sobre la mesa la evidencia empírica, es difícil que pueda contradecirte. Uh-huh. Hasta muchas veces lo hemos llevado a la parte humana, que es lo principal que abordamos. Es decir, si tiene una falencia física, realmente lo que primero tratamos de hacer es ayudarlo y decir, che, bueno, lo que a lo mejor a vos te hace bien es no estar acá trabajando y sobreexigiéndote. Buscás la alternativa de llegar a algún acuerdo de salida, cuestión de que la persona pueda evolucionar y darle tiempo a su salud. Pero bueno, no son todos los casos tan sencillos. Esto es un ejemplo ilustrativo y la realidad es que el día a día, cuando uno se sienta a hablar con la gente, hay innumerable cantidad de situaciones. Esto no es tan fácil de abordar, por eso hay un equipo, y dependiendo de la escala también de la empresa donde estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos hablando del ejemplo del caso de Techin. Cada planta puede llegar a tener 4.000, 5.000 empleados,
Si uno tiene que dedicarle todo el tiempo a escuchar a la gente, no es tan sencillo. Seguro. Las empresas, cuanto más normas tengan, más aceitado esté el proceso y el mecanismo para recursos humanos, es más fácil. Saco el reglamento, estás del lado del reglamento, no estás del lado del reglamento, se aplica el reglamento y listo. Eso es más fácil todavía. Bueno, esa es una de las cosas importantes que nosotros recomendamos siempre en las empresas pymes, que muchas veces no tienen este tipo de... Porque yo siempre digo, la empresa pyme empieza, somos 1, somos 2, somos 5, somos 50. Cuando somos 1 o 2 no pasa nada, nos conocemos, sabemos, conocemos las familias, qué sé yo, terminamos siendo teniendo un ahijado, todo eso. Pero cuando somos 50 ya es difícil, entonces si no hay un reglamento, algo que organice eso, empieza a hacer ruido por todos lados, y después yo tengo varios clientes que después les cuesta mucho ponerlo en vereda a la situación, ¿no? Así que eso me parece interesante. Sí, normatizarlo. Después tenés que administrarlo el reglamento. Sí, y ponerse firme con eso, ¿sí? Y otra cosa que me gustó, lo de la panadería, ¿no? Porque también pasa esto, ¿no? Que a veces desde el empleado no percibe, ¿no? Esta cosa de cómo afecta a una empresa que uno no vaya, ¿sí? Correcto, y cómo afecta correcto. al equipo también, porque como vos decías, el equipo se resiente cuando una persona falta, y bueno, alguien tiene que hacerlo, bueno, hacelo vos, alguien tiene que hacerlo, hacelo vos, bueno, ¿viste? Eso también... Sí, genera mal clima de trabajo con el resto de los compañías, en el área, digamos, porque empieza a pulular enseguida el hecho de que algunos se abusan de la bondad del jefe y demás, y el resto empieza a poner caras largas. No es tan sencillo. ¿Y qué fue lo más loco que te dijeron? La excusa más loca. Mira, me causa gracia porque normalmente le cuento a mis hijos o a los más chicos que empiezan en el área. Yo entré a trabajar en Techín en el año 91, 92, diciembre del 92, cuando se privatizó Somisa. Soy de San Nicolás. Y empecé a formar mis primeras armas dentro del Departamento de Recursos Humanos, y las excusas más irrisorias, porque uno era recién un aprendiz en el área, y siempre era que se te enfermaba el abuelo, el tío, la tía, entonces tenías que comprar, venían a pedir anticipo de sueldo para comprar medicamentos, siempre algún familiar es lo más común. Si tuviéramos que buscar un factor común, es la enfermedad de un familiar, ¿no? Para cuidar y demás. Hoy, digamos, la pandemia hizo convertir algunas excusas en hechos reales que nos estaban pasando. Por ejemplo, el cuidado de los hijos, se me enfermó la niñera, no tengo con quién dejar los chicos, que no digo que sea mentira, normalmente puede ser una excusa cierta. Sí, sí. El hecho es que hasta previo a la pandemia te tenías que arreglar por tu cuenta si se te enfermaba la niñera. Ahora, como estaba el teletrabajo inserto en la realidad de todos nosotros, ¿por qué ahora no lo puedo seguir empleando el teletrabajo si lo tuvimos que hacer y lo hicimos bien? Claro. Entonces, volver a empatizar con empleados, con directivos, de buscar un equilibrio entre las dos partes y de regular esa equidad que normalmente queremos para que podamos llegar a un buen puerto. Eso que vos decís también está apareciendo mucho, ¿no? El de me siento un poquito mal, que antes por ahí hacía el esfuerzo de ir a trabajar y ahora me quedo en casa y trabajo desde casa. Entonces yo tengo un cliente que me decía, sí, pero yo lo necesito acá, o sea, está bien. Está bueno porque antes me faltaba y no me trabajaba. Ahora se queda y algo hace, pero yo necesito por ahí que viene un cliente, que lo atienda. Entonces se le genera esto. Por un lado, tiene ganas de decirle, bueno, no trabajes, te sentís mal, no trabajes. Pero por el otro lado le dice, no, yo me siento mal, me quedo, trabajo. Entonces como quedó una cuestión ambigua. La ¿no? disyuntiva actual es que el empresario está teniendo miedo que al empleado se le genere una habitualidad, que se le genere una comodidad a mano, de que pueda solicitar ese beneficio en cualquier momento. Y es cierto que la presencialidad te da otros condimentos y otras ventajas
que en el remoto es muy difícil, sobre todo para un mando medio que tiene que coordinar equipos presenciales y remotos. La energía que se gasta, porque cuando vos tenés que administrar equipos de trabajo en forma remoto, es difícil estar conectados con ellos y con los presenciales todo el tiempo. Es más difícil, no es imposible, es más difícil. No, más complicado. Hay que lograr algunas técnicas, tenés que tener ciertas herramientas, pero es más difícil. Y lleva más energía, ¿no? Te desgasta diferente. Pero bueno, no es tan fácil. No es fácil buscar el equilibrio según la idiosincrasia de cada empresa, la localidad donde esté situada, la diversidad geográfica que tenga, la magnitud que tenga la empresa, la escala, etcétera. Y Juan José, apareció hace ya algunos años una figura de el tema psicológico, ¿no? ¿Cómo se llama? El estrés. El estrés, sí. La licencia psiquiátrica, ¿no? Que también esto ha dado para... Escenas de pánico. Sí, que existieron siempre seguramente, puede ser que haya aumentado, pero también como que ha generado un mercado de abuso de parte de los empleados usando esta excusa y consiguiendo algún psiquiatra que pudiera hacerle esto. ¿Te pasó? ¿Es frecuente? Mirá, ¿no? en particular en esta empresa no. En esta empresa, para ser honesto, no. Históricamente sí. Y tengo dentro de la red de contactos que tengo, de profesionales y demás que estamos en red de recursos humanos, todo el mundo y todo el tiempo están consultando permanentemente a ver qué prácticas se pueden llevar a cabo para coartar este tipo de cuestiones. Es muy difícil ponerse a juzgar un certificado médico desde el lado de recursos humanos. Normalmente siempre he tenido los departamentos médicos a cargo, dentro de las gerencias de recursos humanos, y lo que siempre trabajábamos con los doctores, que cada vez que teníamos algún que otro colaborador o colaboradora con este tipo de problemática, era estarle permanentemente cerca como para ayudar primero y principal. Si veíamos que esto empezaba a tener un efecto contagio en más de un colaborador, la verdad es que tratamos de empezar a aplicar prácticas para desalentar esto, al contrario, porque el control de ausentismo, que es lo que tenemos que tomar como letra chica los que somos miembros del Departamento de Recursos Humanos, que cuando el indicador de ausentismo incrementa, algo está pasando mal en el clima de trabajo. Hay algo mal, hay disconformidad salarial, o hay disconformidad de liderazgo, o hay disconformidad de la actividad, de los puestos de trabajo. Algo detrás de todo eso hay, y lo que uno tiene que ir a buscar es ese dato. No de ir a atacar el estrés, porque el estrés, digamos, para algo el que es médico estudió, como para, digamos, ayudar a alguna persona y demás. Nosotros nos vamos a poder, desde el lado de recursos humanos, ¿no? O desde el lado empresarial. Es muy difícil que podamos abordar ese tema desde lo profesional. Pero sí podemos ir a buscar la letra chica que está pasando, si es que tiene algún efecto contagio. Si es un caso aislado, bueno, quizás hay algún problema personal con esa persona, o tiene un problema con el jefe directo. Siempre hay que ir a buscar cuál es, si es que no lo tiene de verdad al tema, digamos, al diagnóstico, porque lo que estamos hablando es porque sospechamos de que el diagnóstico sea cierto. Sí. Si no, hay gente que realmente a veces uno conoce la la situación del empleado y sabe que hay una problemática y entonces uno lo entiende, la acompaña. Estamos pensando en estas situaciones donde vos decís, viste, estrés laboral, viste, ¿dónde fue? Claro. La mayoría de los casos es porque, hablo de mi experiencia, ¿no? Hablo por mi experiencia y no es una verdad absoluta. Mal relacionamiento con el jefe. Y después no encajaba en los equipos de trabajo, el equipo de trabajo hasta podía llegar a hacerle bullying a la persona, etcétera, etcétera. Así que... Está bien, bueno, esa es una situación donde hay algo, ¿no? Sí. A mí me pasó con otro cliente que lo que apareció una que se dio por despedida por estrés laboral, ¿no? La verdad que
no parece, es una empresa que conozco mucho. No, sí, había algo de presión, pero tampoco era que era una cosa de estrés laboral. Sí, por ahí el jefe era un poco insistente, pero bueno, qué sé yo. El jefe la defendía mucho frente a los dueños, o sea que, qué sé yo. Pero bueno, ponele que hay. Pero después aparecieron 2 más de estrés laboral. En 25 aparecieron 3 estrés laboral, ¿sí? Y coincidentemente es el mismo abogado. Mirá qué casualidad. ¿Viste? Ahí es donde uno dice, che, pero todos les agarra estrés laboral. Además es una empresa que, si es una empresa súper tranquila, tratan bien a la gente, no te exigen de más. O sea, te puedo asegurar que estrés laboral no tienen. Y pasa esto, ¿no? Vos encontrás un abogado que tiene 3 clientes en la misma empresa que plantean estrés laboral, ¿no? Y uno, ¿cómo cerraba esos casos la empresa? ¿Acuerdos económicos? Sí, termina siendo un acuerdo, pero, ¿viste? Y ahí estaba el tema. Pero hasta que dejás de hacer un acuerdo. Cuando vos llevas esto a la larga, si es que había un abogado recurrente que había encontrado la beta, la fisura, como para ir por ese camino, a todos aquellos que se querían ir con algún dinero, iban a ir seguramente ese camino. Y sí. Por eso digo, también, siempre hay que ir a buscar qué es lo que está detrás de todo eso, cuando hay tantos casos que se te pueden dar en simultáneo, ¿no? Totalmente. Y otra que me pasó en una empresa, que teníamos 50% ausentismo, una locura. Había un departamento médico, como vos decías, y resulta que cambió el médico y empezó a detectar que todos venían atendidos por el mismo médico. Todos traían el certificado del mismo médico y vivían en distintos lugares, ¿viste? Todos el mismo certificado. Entonces, aquí, como vos decís, uno no puede juzgar al médico, ¿sí? El diagnóstico, claro. Aunque uno lo sospeche, que claro, jodo, se me enferman. Entonces, claro, lo que agarró, empezó a llamar al médico y preguntarle por el paciente. Ah, ¿qué tal? Mire, doctor, lo llamo por el paciente que usted acá hizo un certificado, ¿qué le pasó? Cuénteme. Claro, una vez le contó, 2 veces, después desaparecieron los certificados médicos de ese médico. Entonces, es difícil, ¿no? Esto de estas situaciones, ¿no? que uno encuentra, pero que lamentablemente uno las encuentra todo el tiempo en el ámbito empresarial. Por supuesto, a ver, somos un poco injustos. La mayoría de la gente actúa de buena fe, trabaja bien, muchos vienen enfermos o que no se sienten bien. Ahora por ahí, con esto del COVID, por ahí una tos o una cosa así, por ahí uno se resguarda un poco también por los compañeros y por uno mismo, pero tenemos gente que viene con dolor de cabeza, con malestar, o sea, digamos, la verdad es que por suerte la mayoría de la gente actúa de esta manera y honestamente, ¿no? Esto que en la ley laboral hablamos de la confianza entre empleado y empleador. Pero también existen estos casos y uno como empresario o como representante, en el caso tuyo, no encuentra cómo manejar esto, o situaciones donde vos ves que, no sé, están con estrés laboral y los ves en Facebook, qué sé yo, de vacaciones en la playa. Tal cual. Tal cual. Y uno siente cierta indefinición, siente no me sale la palabra. Desamparo, ahí está. Tengo acá la ayudante. Muy bien, es cierto. Cierto desamparo como empresario. Incomprensión, porque por ahí, viste, uno confía tanto a veces en que entregás lo mejor del lado de la empresa, y después te responden de esa forma, o decís que falta de comprensión, ¿no? Pero bueno, por eso siempre digo, hay que ir a buscar detrás de esas actitudes qué es lo que está pasando. Está bueno esto que vos decís, porque, por ejemplo, tengo un cliente que tiene un empleado que recurrentemente le llega tarde, y le tira la bronca, y van ahí, ¿viste? Tironeo. Hasta que el otro día le contó que llevaba al hermanito al colegio, ¿no? Y que lo tenía que llevar, y qué sé yo, y ¿por qué no me dijiste? ¿Sí? Y entonces, bueno, ahora arreglaron un horario un poquito más tarde, entonces... Bueno, a veces también pasa eso, ¿no? Que hay situaciones... Sí, hay un video, creo que fue el corto más premiado del mundo, que era el nenito que llegaba tarde al colegio, a clase. Sí. Y el profesor un día decidió seguirlo y era porque primero antes de ir a clase llevaba a su mamá al geriátrico en silla de ruedas y empujándola. Totalmente. Bueno, algo parecido...
pasó con exactamente, a lo que vos contás, que la enseñanza que nos deja es que uno muchas veces tiene que empatizar con los empleados a veces, o recurrentemente como los que tienen este pequeño desvío, ¿no? Para saber qué hay detrás de eso, qué es lo que está pasando. Seguro, porque además muchas veces en empresas como puede ser la tuya, la de Gaby que está acá con nosotros y muchas otras empresas, el empresario pyme quiere cuidar a un empleado. No, Totalmente. digamos, lo que quiere es que el empleado le vaya bien, que estén las cosas bien. Entonces, si tiene alguna situación como esta de un familiar, bueno, veamos la manera, blanqueémoslo. También desde el empleado está bueno que pueda. Totalmente. A veces tener la apertura de ir a plantearlo. No, porque eso también hace, porque sobre todo el empresario pyme, en una gran, como vos decías, en Techin son 5.000 empleados, por ahí no podés estar en esas cosas, pero una empresa mediana como la de ustedes, una empresa como la de Gabriela, que son pocos empleados, ustedes no tanto, pero hay empresas más chicas, de 20, 30, 50 empleados, donde se conocen todos, uno lo conoce. Ahí generalmente el empresario tiene una relación con el empleado. Y la verdad que si hay una situación detrás, normalmente acompaña, ¿sí? Acompaña desde un permiso, desde un adelanto, o sea, normalmente yo lo que veo, hay empresarios de todo tipo, ¿no? Pero en general podemos decir que el empresario pyme está buscando ayudar y acompañar a la gente. Y yo que tengo muchas empresas grandes, pero también tengo pymes, veo que una de las cosas que muchas veces, por lo menos en mis clientes, reconocen cuando es un diagnóstico, bueno, que el dueño está atento, que si necesitas algo puedes ir a hablar. O sea, todas estas cosas las escucho mucho en las empresas pyme. Entonces, también ahí es donde pasa esto que vos decís, que se siente como traicionado el empresario cuando tiene esta actitud y la persona tiene una actitud de no compromiso, de mentira o lo que sea, ¿no? Ahí le iba a preguntar en la mesa, sobre todo a Gabriela, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si un colaborador te falla una vez y vos lo tenías allá arriba como un estandarte del negocio y que no se animó, digamos, a planteártelo porque te dio vergüenza y descubriste que no te fue sincero? ¿Volvés a confiar en la persona? ¿Le das una segunda oportunidad? ¿Hay segundas chances en la pyme? Yo te puedo decir, primero, bueno, me quiero presentar. Sí, vamos a presentarla. Ahora, Juan, Presentate vos, Ok. porque el apellido ese no, es imposible. Bueno, mi nombre es Gabriela Sochniewicki. Yo tengo una pyme heredada de mi viejo desde hace más de 60 años acá en Argentina, con lo cual sé lo que es sufrir, ¿no es cierto?, trabajando acá en este país, en una empresa con las características de la mía, ¿no es cierto? Nosotros hoy en día somos muy poquitos, digo, porque yo me siento, por supuesto, compañera de mis empleados, ¿sí? Eso es lo primero, nosotros trabajamos juntos y de la misma manera. Mi viejo, vos sos nicoleño. Sí. Bueno, yo tengo familia por parte de mi mamá, que nació en San Nicolás, ¿sí? Mi mamá es santafesina, sus hermanos nicoleños, o sea que conozco San Nicolás, Somisa, conozco todo el interior. La historia. El la litoral historia. nuestro, claro, la historia, ¿sí? Y tengo un papá inmigrante europeo. Mi papá directamente vino de Polonia, cuando en el 36 empezó la Segunda Guerra Mundial. Mi viejo vino cuando era chiquito y desembarcó en Argentina. Te quiero hablar de dónde vengo, ¿por qué? Porque mi viejo fue la definición más genuina que tengo de emprendedor, ¿sí? Mi viejo se baja de un barco, era muy chico, se instala en Argentina con sus padres, se pone a trabajar para una empresa, se pone a ayudar, era un nene, 12 años, se pone, yo te puedo ordenar esto, hasta que logra ser empleado y tener sus ahorros. 20 años más tarde, con todos sus ahorros, mi viejo se fija un objetivo, ¿sí? Conoce a otra persona, a otro joven de 20 años, que casualmente es el hermano de Bernardo Neustadt, era el hermano, que se llamaba Minel Neustadt,
Y juntos deciden abrir una fábrica de etiquetas. ¿Qué es lo que yo tengo hoy? Una fábrica de etiquetas. Etiquetas para indumentaria, para calzado, para muebles, para laboratorios, cosmética, para toda la industria. Entonces nosotros somos industria que provee a todas las industrias. Mi viejo empieza a los 20 y pico de años con un socio. Cuando se abre camino, él por sus propios medios abre lo que es Etigraf, ¿sí? A fuerza de laburo, de constancia. Su orgullo era comprar una máquina, ¿sí? Tomar un empleado, tomar otro empleado, comprarse otra máquina, plantearse un objetivo, ¿sí? Invertir sus ahorros, ¿sí? De toda su vida en pos de cumplir un sueño. Eso es un empresario en este país, ¿sí? Un empresario que lo pone todo, pone su tiempo con su familia, pone su tiempo con sus amigos, lo invierte para su trabajo. Yo crecí en esa cultura de trabajo, ¿sí? Cuando llega el golpe, en el 76, mi viejo, que venía de una guerra, es secuestrado por los militares. Estuvo desaparecido más de 20 días. Por ese contacto de Neustadt, afortunadamente, mi viejo aparece, y lo primero que mi mamá le dice cuando mi viejo aparece una noche, que sale de tribunales, fue: vámonos del país. ¿No es cierto? Vámonos, soy de familia judía, ¿sí? Entonces, una de las posibilidades que teníamos nosotros era irnos a Israel, un país donde nos iban a acoger con un montón de beneficios, simplemente por ser judíos. Sí. Y la respuesta de mi papá fue: de ninguna manera. Yo salí de una guerra, me vine en un barco, y Argentina a mí me abrió las puertas, me dio un trabajo, me dio un lugar donde vivir, me dio la posibilidad de desarrollar mi sueño. Tengo a cargo mío 30 personas, 30 familias, y yo no me voy a ir de este país a pesar del golpe. Golpe que le tocó de lleno. De lleno, sí. ¿No? Entonces, estamos hablando de una persona que no solo sale de una guerra, sobrevive a una guerra, sino que sobrevive a la dictadura, ¿no es cierto?, en primera persona. Así todo, mi viejo decidió seguir invirtiendo en este país. Llegó en su esplendor a tener 30 empleados. Lo máximo que tuvo mi pyme es 30 empleados. A esa pregunta que vos me haces de qué pasa con un empleado, te di la introducción para que más o menos sepas excelente. cuál es mi Riquísima, cultura de laburo. riquísimo. ¿Sí? Bueno, Riquísimo, sí. rica y lamentable por otra parte, porque a mí cuando un empleado, un operario, porque mi empresa consta de operarios y administrativos. Yo no tengo un departamento de recursos humanos, Obvio. porque claramente no soy yo la que elige la gente que trabaja conmigo, ¿sí? Lo haces vos, digamos. Lo hago yo. Directamente lo haces vos. Claro, bueno, mi ex marido vino a trabajar conmigo hace 16 años cuando mi viejo se enferma, después muere. Entonces yo me quedé sola en la empresa y él decide venir a darme una mano a mí para afrontar todos los problemas que presenta una pyme, con los que convive una pyme a lo largo de todos los gobiernos de este país, ¿no es cierto? Nosotros somos quienes generamos el 70% del movimiento económico del país, las pymes. Generamos un 65% de empleo en este país y no tenemos ningún tipo de apoyo estatal. El gobierno está absolutamente ausente a todas nuestras necesidades, a todos nuestros problemas. Esta problemática puntual que vos me decís, un empleado que te falla. Bueno, un empleado que a mí me falla, me corta un 20% de mi capacidad productiva. Un empleado que me falla, ¿sí? Sí. Nosotros, de haber sido una empresa de 30 empleados, a lo largo de 15 años de gestión mía como presidente y de mi ex marido como vicepresidente, nos vimos en la necesidad de sacar gente.
Esto que me pasa a mí, le pasa al 99% de los empresarios pymes. ¿Mm? Gabriela, perdón la interrupción, pero sobre el tema, Ujú. esta excelente, porque es una declaración de amor lo que vos contás. Absoluto. Digamos, esto es como enamorar al que quiera trabajar con vos, es imposible que alguien te falle, pero ¿esto vos se lo transmitís así de esta misma manera al colaborador cuando entra a tu empresa? Cuando entra mi ¿Y empresa... tenés estas charlas A ver, digamos, con una práctica habitual? Te pongo, el día de hoy es una cosa, cuando teníamos 30 empleados era otra. En ese momento mi viejo era la persona que se sentaba, mi viejo, su mano derecha, que era una administrativa, se sentaban juntos a charlar. Mi viejo fue un tipo muy, muy respetable, muy respetuoso, ¿sí? De palabra, de esos empresarios que, te diría, prácticamente somos muy pocos los que quedamos de esa manera, ¿no? Sí. Y cuando vos hablas de operarios, estás hablando de gente, ¿sí?, que no tiene la misma preparación, La formación académica. la misma claro, formación, que- ni académica, Sí, sí. ni una cultura de trabajo Sin mamada en su desmerecer a nadie. casa, ¿sí? Entonces, de repente te encontrás con una persona que sabe manejar una máquina, ¿sí?, Claro, pero que humanamente claro. no tiene una empatía con vos. Lo que quiere Claro. es cobrar su sueldo, o por Llevar supuesto, el mango a su casa. llevar el mango Sí. a su casa, porque tiene la necesidad, por supuesto, de llevar Claro. el mango a su casa, y no le importa más allá de eso absolutamente nada. No es lo que me pasa hoy con mis empleados del día Los que de hoy, tenés que somos, ahora. hoy somos 6 personas, de Claro. 30, Claro. más allá de la pandemia, yo me vi en la obligación y en la necesidad de sacar gente que me hacía esto. Por un lado, llamaba médico, ¿no? Porque esto lo tenemos todos. Llamaba médico, llamaba recurrentemente a un médico, ¿no? Entonces, una semana el médico lo visitaba y le decía, 3 días tenés de licencia. Entonces Claro. me pasaban un parte a mí en donde me decían, bueno, porque dolor en el hombro derecho, entonces impedido de manejar tal máquina. Listo, yo te lo tomo. La segunda vez, bueno, está bien. La tercera vez lo cuestiono. La cuarta vez llamo Claro. yo al servicio médico. Claro. Y le digo, por favor, ¿me das con el doctor Martínez, matrícula tanto, que acaba de ver por cuarta vez a mi empleado y le da 3 días de licencia? A mí me rompe la producción. Claro. Esto es lo que yo siempre digo, ¿no? Con respecto a las pymes, ¿no? Las pymes tienen que cuidar mucho la gente que incorporan, porque una persona es, como ella decía, es el 25% de mi producción. Es como si vos qué sé yo, en Techim me decís, bueno, de 5.000 hay el 25% que un día me faltó, ¿no? Entonces tenés el 25% de la producción se te traba. Eso en las pymes, sobre todo cuando son tan pequeñas, es tremendo, ¿no? Pero bueno, muy interesante las dos cosas. Tenemos que ir a una tanda y seguimos charlando. Dale. Bueno, estamos nuevamente acá, estamos viendo el tiempo, se nos fue volando. Seguimos recibiendo los mensajes para el voucher de Sushi Club al 11 33 50 02 97. 11 33 50 02 97. Bueno, vamos a seguir mientras lo tenemos ahí, lo vamos a llevar a la pantalla a nuestro querido Juan José. Seguimos la charla con Gaby, el apellido se los debo, que es la gerenta general y presidenta de Etigraf. Gaby, lo que contabas era interesante, ¿no? Esto describiste muy bien cómo nace un emprendimiento, más o menos a lo que le pasa a muchos emprendedores. Y también eso es parte de lo que genera como cierto dolor cuando la gente no te acompaña, ¿no? Claramente, sí, sí. ¿No? Como que vos estás poniendo todo, tu esfuerzo, el emprendedor, el empresario pyme, dedica horas, deja de lado situaciones familiares, tiempo Sí. con la familia, ¿no?
pone su capital, Sí. como decía tu papá, que todo el esfuerzo fue juntando plata, puso el capital, que lo pone en riesgo, Puso en una un sueño, empresa, en realidad. un sueño, y vos decís, che, pero este empleado no me viene, este no me... ¿no? ¿Cómo tiene que ver con ese sentimiento como de traición, de no seguirte? Sí, la realidad es que hoy a mí esto como empresaria no me pasa, pero ¿por qué? Porque los empleados que tengo, después de haber yo hecho esa, digamos, esa reacomodación de la empresa, en donde sacamos mucha gente, otra se jubiló, otra, y quedamos 6 personas trabajando juntas. Las 6 personas que estamos trabajando juntas, trabajamos de la misma manera. Hoy mis empleados, y te lo digo con mucho orgullo, ¿sí? Sufren lo mismo que sufro yo. Cuidan su fuente de laburo, ¿sí? De la misma manera. Hoy, por ejemplo, con la inestabilidad que estamos viviendo, un empleado mío, Gustavo, se agarra la cabeza y me dice, Gaby, no hay materia prima para tal cosa, ni hablar del dólar. Sí, entonces, no hablemos de eso, porque nos vamos a... nosotros estamos todos en el mismo barco, ¿sí? Perdóname, estamos todos en el mismo barco sufriendo la inestabilidad del país. Entonces, esta problemática no solo tiene que ver con un empleado y empleador, tiene que ver con las dificultades que nos presenta a nosotros este país, la ausencia del Estado hacia el apoyo de las pymes. Las pymes necesitamos, a ver, uno cuando tiene un micrófono delante tiene mucho poder, tiene poder de llegar. Se me envalentonó. Perdón, pero la realidad es esta. Me hace un discurso político ahí. Bueno, perdón, pero un país crece contratando empleados, generando fuentes de laburo y tenemos un montón, miles de pibes, hoy jóvenes, yo ya tengo 55 años, pero tenemos pibes de 20, de 25, de 30, que quieren poner una empresa y se llenan de miedo, porque no quieren contratar empleados, porque no quieren lidiar con los tributos, hay 164 tributos, impuestos tributarios que pagar, que son tremendos. Esto que vos decís, ¿sabés qué es? No hay sé si... miles de trabas de importación, tanto de importación como de exportación. Sí. Hay una industria del juicio que es un desastre. Hay leyes laborales que nos desamparan a nosotros, que somos los que damos trabajo. Entonces, hay que revisar qué pasa con toda la plata que se recauda de tantos impuestos tributarios y decir, la cultura del trabajo no es otra cosa que incentivar a la gente a querer laburar. No es entregar, perdón que te lo diga, plata a quienes no trabajan, es darles la posibilidad de encontrar un lugar donde trabajar. Y eso es apoyar emprendedores. Vos ponés que hay 1000 emprendedores que quieren abrir un lugar, contratar 100 personas, tener 100.000 puestos de trabajo generados y no 100.000 planes. Eso no es cultura de trabajo. Esto que vos decís del temor que tienen los empresarios a contratar gente, totalmente, ¿no? Esto es una cosa que yo la veo mucho, que piensan, sobre todo el empresario pyme, que tiene, claro, como Gaby, 6, 10, 15, 20 empleados, cada vez que tienen que incorporar una persona y que se dan cuenta que la necesitan para vender más, para organizar mejor la producción, para lo que necesiten, ¿no? También se plantean, pero ¿y si lo tomo? ¿Y si después no me funciona? Y siempre ahí... No, y sabe que linkeo también, Daniel, con lo que trae Gabriela a la mesa, es que para este tema es una utopía. Es cómo proyecto a la gente, porque hoy a duras penas estamos pensando en sobrevivir. ¿Y cómo nos proyectamos? Exacto. Si estamos teniendo, digamos, problemas de base para sobrevivir y encima tengo que convivir con una transformación digital, con perfiles que no fueron preparados, con falta de recursos. Hoy tenemos falta de mano de obra calificada, sí, que lo estamos sintiendo desde una pyme hasta una empresa multinacional. ¿Cómo vamos a sobrellevar en este país la mano de obra calificada?
No, fíjense las estadísticas, cuántos graduados en ingeniería hay, cuántos graduados en sistemas, en lenguajes de sistemas, que hoy por hoy el mundo ya está hablando en una temática y nosotros todavía estamos en un subdesarrollo. Claro, bueno, es complejo, vos, Juan José, hablas de una cosa. El otro día Daniel presentó un libro y yo participé de ese Zoom, éramos muchas personas, y ¿sabés lo que yo sentía? Yo decía, ¿cómo a mí me gustaría calificar como empresa para tener un departamento de recursos humanos, ¿sí?, que me permita a mí contratar gente para crecer, que es como avanza un país, ¿no es cierto? Claro, entonces, digamos, para mí hoy eso es una utopía. Los emprendedores lo que tienen es temor, hasta tanto no cambien las leyes laborales y nos ampare alguien. Y, a ver, yo cuido a mi empleado, yo no necesito que el Ministerio de Trabajo lo cuide, él me tiene que cuidar a mí. El ministerio me tiene que cuidar a mí para yo generar trabajo y yo soy responsable de mis empleados. Hay algo que está mal de base. Sí, lo que pasa también es cierto que no todos los empresarios son como vos. Pero hay que pensar. Hay empresarios que, claro, pero siempre está pensado en la deshonestidad y no la honestidad. Pero yo soy altamente positiva. A ver, yo soy una mujer que trabajo hace 40 años. Vi se llama gastar coronaria, es lo que hacía mi viejo, ¿no? Sufrir, gastar coronaria, sufriendo todos, la hiperinflación de Alfonsín, la devaluación de la Rúa y todos la los devaluación de vaivenes, del otro. Aventuras y desventuras del país. Mi empresa está en manos de alguien que yo desconozco y que van cambiando, así como se fue el ministro de Economía, subió una persona, una mujer que yo desconozco. Mi empresa está en manos de otra persona. El destino de mis empleados, ¿sí?, mi situación patrimonial, absolutamente todo lo mío, está en manos de quien yo desconozco. Entonces, una de mis ideas es, dennos una mano a los emprendedores pyme. Hagamos reuniones, lo que se pueda, dirigentes sindicales, gente del gobierno, emprendedores, pongámonos de acuerdo cómo seguir. Una empresa trabaja planificando, no se puede planificar hoy 2 años de trabajo, 2 meses. Yo hoy no tengo a quién venderle porque tampoco me venden a mí. O sea, ¿qué es largo plazo para un empresario, Gabriela? Hoy, un largo plazo para tu industria, ¿qué sería en periodo de tiempo? Tenés que hacer una planificación de acá a 5 años. ¿Y cómo pero, voy a hacer pero hoy? con la realidad esta de Argentina, ¿qué le llamas largo plazo? No tenemos largo plazo. Con la realidad de Argentina, vivimos el hoy. Ayer, una de las personas que trabajaba conmigo me dice, la primera vez en mi vida que me pasa esto. Yo no sé dónde estoy parado. ¿Por qué? Porque no puedo vender. ¿Yo cuánto puedo aguantar sin vender? Entonces, claro, empiezo a inyectar mi cadena de cobranzas y llamo a los clientes que me debían plata de no sé cuándo y puedo pagar los sueldos. Lo primero que se me ocurre a mí y que corresponde es pagarle los sueldos a mis empleados, porque sin ellos yo no laburo y ellos sin mí tampoco laburan. Entonces, el primer destino es mis empleados. ¿Cuánto puedo yo sobrevivir sin vender? Esperando a ver qué pasa con el bendito dólar. Según la espalda que tenga cada empresario, claro. Bueno, yo puedo pasar 2 meses. ¿Y después? ¿Qué hago? ¿Bajo las persianas? Mira, una forma que estábamos hablando con Daniel el otro día, que se encontró, mira qué brillante idea que tuvo el gobierno de poner doble indemnización en la época de pandemia para que el personal no sea despedido. Y decime, ¿qué es mejor? ¿Matamos a la vaca entonces? Si yo no puedo vivir, porque no puedo generar venta, porque mi negocio está cerrado, ¿sí?, no es la idea despedir gente, la idea es recibir ayuda. A ver, un crédito al cual tenés que calificar como empresario, no es un crédito como el que ofreció el gobierno en pandemia, no es un crédito accesible para las pymes, porque tiene 100.000 letras chicas que yo no califico. Si tenés esta rentabilidad, esta cantidad de empleados, dame una mano de otra manera. Entonces no va a hacer falta que yo despida a nadie, ni va a hacer falta que vos me metas la doble indemnización. Porque, en definitiva, ese empleado se queda con una empresa cerrada, se queda sin trabajo igual. ¿Cuántas pymes cerraron en pandemia? Miles.
Con doble, Con haceme doble, juicio sin si doble, querés. claro. La solución no es esa. La solución es la ayuda del Estado. Confiar en emprendedores que quieren abrir y confían en el país. Bueno, pero eso no lo podemos cambiar, por lo menos nosotros, y uno cuando escucha a los políticos de todas las extracciones, escucha, sí, queremos dar trabajo, las pymes son la prioridad, pero es todo discurso, porque la verdad que uno no encuentra políticas serias con respecto, no voy a decir a nada, pero podría decirlo también, o pocas cosas, y digo de cualquier extracto político, pero con respecto a las pymes uno nota eso, ¿no? Que no hay una política para favorecer a las pymes, para encontrarle la manera de ayudarlas y lo único que hacen es poner impuestos. Vamos a una nueva tanda y se nos fue el programa. Bueno, estamos acá en el último minuto y me queda una pregunta para Gabriela, que ella me comentaba que una de las soluciones que encontró a este tema y a la dificultad de tener a los empleados fue la tercerización. Contanos en un minuto eso. Bueno, cuando tuve que achicar personal, ¿no es cierto?, nos sentamos a hablar con algunos de los operarios, decidimos en los arreglos darle parte de nuestro capital, o sea, alguna máquina, dinero, acordamos, y cada uno de ellos, de los que arreglamos de esta manera, se puso en su garage, en su casa, se puso a trabajar, haciéndome etiquetas a mí. Yo tercerizo de esta manera, me libero de problemas futuros potenciales que puedo tener, le doy la posibilidad a esa persona que trabaje para mí, trabaja para quien quiera además. Para otros. ¿Sí? Y claro, me descapitalizo, pero por el otro lado me saco problemas de encima. Sigo produciendo lo que puedo desde mi lugar y tercericé la otra parte. Lograste mantener un nivel de producción más o menos igual, pero generando emprendedores al final. También generando emprendedores, el resto está en sus manos, como digo yo, ¿no es cierto? En el deseo, en el sueño que tenga cada uno de crecer, porque no hay límite cuando uno tiene un sueño, eso es una realidad, ¿no? Pero bueno, qué buena solución, ¿no? Porque terminaste, digamos, sacando algunas personas, pero convirtiéndolas en emprendedores y de esa manera también ellos pueden empezar a tener su propio sueño. Absolutamente eso pasa. Bueno, Gaby, Juan José, les agradezco muchísimo, la verdad que un programa lindísimo y ya nos tenemos que ir. Gracias, Naila. Y nos vamos hasta el próximo viernes, 12 del mediodía, para otro nuevo programa del Nuevo Liderazgo. Gracias.